Pues, me voy de aquel lado, diré. ¿Cómo anda, Albertino? ¿Qué tal? ¿Cómo bien? están? Muy bien. ¿Mirás Gran Hermano? No. Nada. La verdad que es un formato, miro MasterChef, o sea, no es que tengo un problema con los reality, pero ese programa, no, porque me parece que era un recreo durante la pandemia mirar MasterChef, la verdad que fue bueno. Pero no ahora, digamos. Bueno, ahora no lo volví a ver porque no Fue durante la estaba. pandemia. Pero me parece que el formato de Gran Hermano es un formato que no le aporta nada a la televisión ni a la sociedad. La verdad me ¿Por qué genera... mide 25 puntos? Y bueno, porque a veces el voyerismo, el espiar que hacen otros, es como, bueno, un chisme, pero no me interesa a mí. No, está bien. Yo ahora te lo planteo más de lo social. No tengo la menor idea. Es más, cuando veo en las redes que hablan de fulano, de mengano, digo, ¿de quién están hablando? ¿De qué te trata esto? No. En general me interesa ver las cosas que la mayoría de la población ve y siempre las he visto, aunque fueran momentos criticados. Pero, bueno, en un programa donde alguien canta, bueno, alguien canta. En un programa donde alguien muestra una habilidad, alguien baila, alguien cocina, al menos hay algún despliegue de alguna cuestión de habilidades o de intereses. En este caso no me interesa nada la vida de quienes estén encerrados en esa casa, no, para nada. Si proyectás 25 puntos de rating como un éxito televisivo y lo proyectás a nivel social por la repercusión que genera, esa gente vota. Ahora, y esto te lo pregunto por La Falda. En La Falda se votó, el 51% de la sociedad no fue a votar. Igual, yo te digo lo siguiente. Yo no estoy tan segura de cuánta gente está viendo Gran Hermano. No le querés a Ibope. La verdad es que todo el tema de las encuestas de mediciones me parece bastante, trucho. No sé, difícil de probar, acreditar científicamente. Y sobre todo te diría que lo que yo vivo en contacto con mucha gente joven es que la gente joven ya no está mirando tanto este tipo de formatos, la gente joven está en los canales online, la gente joven está en otro tipo de soportes que miran los podcasts o los que pasan películas gratis. No están mirando esto la mayoría. Vos decís que el público de Gran Hermano son 40 para arriba. No lo sé. Lo que sí sé es que no me parece que todo el mundo esté, por más de que sea un puntaje alto el de esa medición, mirando esto. Y la gente con la que yo hablo en general, la verdad que rechaza este tipo de programas. ¿Es alto el porcentaje en un pueblo tan chiquito como La Falda de que el 51% no vaya a votar? Sí, es alto. Y bueno, eso habla sobre todo porque en nuestro país las elecciones son obligatorias. Habla de un desencanto, un descrédito de la política, me parece que es triste, pero evidentemente la gente no está encontrando algo que lo entusiasme para ir a acompañar, ¿no? En Brasil no fueron a votar 35 millones de personas. Sí. Y bueno, ¿Vos crees que puede pasar algo así este año acá? Que haya un altísimo número no, yo creo que la gente en la Argentina, aunque esté enojada, aunque el sistema o el esquema político no le esté dando respuesta, yo creo que hay un compromiso ciudadano importante y la gente va y vota. Es un número residual el que no vota. Puede ocurrir esto en La Falda, no discuto los datos, lo que digo es no creo que haya una merma de las votaciones. La gente finalmente quiere intervenir, quiere participar, aunque sea por descarte. Dice, bueno, a ver, ¿qué es lo menos malo? ¿Qué es lo que menos me puede dañar? Me parece que eso es un poco el esquema de la mayoría de la población. Nos comimos a Alberto Fernández. ¿Estás lista para votar a Massa? No, yo realmente acompaño a todo lo que acompañe la mayoría de la población. Yo lo Ojo, respeto. porque puede ser Macri. No, yo lo que te digo es, desde el punto de vista ideológico tengo claras definiciones. Yo estoy del lado peronista de la vida, del lado nacional y popular, como cuando el radicalismo también encabezaba estas luchas. Yo no es que me comí a Alberto Fernández, yo voté con mucha ilusión una propuesta de cambio después del macrismo y sigo creyendo que no nos equivocamos en haber avanzado en esa dirección. Creo que me alegro de
de haber tenido un gobierno popular en la pandemia, me alegro de la educación pública, la salud pública, la ciencia, el empuje a la industria. Esos son rubros en donde este gobierno, y por supuesto los temas de género, donde el gobierno cumplió ampliamente con las expectativas del movimiento feminista, del movimiento LGBT. Creo que esos son temas que están en el haber. Tengo críticas al modelo de desarrollo porque creo que todavía la política, y esto vale para el macrismo o para el peronismo, no toma conciencia de los temas ambientales. Esto yo lo venía hablando hace muchos años, en tu programa lo hemos dicho muchas veces, pero claro, todo lo que no se avanza retrocede. Cuanto más se insista con un modelo extractivista, minero, sojero, extractivista urbano, vamos mal. La única diferencia está en que se hace extractivismo para los sectores concentrados de la economía, para el grupo de amigos, o se hace extractivismo para tratar de distribuir la riqueza, supuestamente. Pero yo creo que se hace un grave daño con este modelo, que hay otra manera de hacer agro, que hay otra manera de hacer desarrollo de alguna manera que no genere el daño ambiental, que es un daño en definitiva que va a perjudicar a los sectores más pobres, porque donde más se contamina es la gente más pobre la que va a terminar viviendo, y la verdad que no hay costo-beneficio. Seguimos con un modelo que energéticamente es dependiente de los combustibles fósiles, que ahora estamos cambiando los viejos combustibles por la fantasía de vaca muerta, la fantasía del litio, y yo creo que eso está generando situaciones graves en los niveles locales, y además quienes se llevan la mayor parte de esos recursos y los dólares se los llevan afuera y son empresas... Bueno, Japón, Canadá, no es que queda en la Argentina los recursos de los que están hablando. Por eso en ese punto tengo una crítica para todo el espectro político. Y tendría más expectativas. Pero es una crítica al ministro Juan Cabandier y a Sergio Federoski, que son los que trabajan en medio ambiente en el gobierno, María José. Por supuesto, tengo una visión crítica porque ese ministerio tendría que cruzar en el debate a los ministerios que están a cargo del desarrollo productivo, pero me parece que es más grave, digamos que trasciende la figura de Cabandier, me parece que es... el propio Parlamento tiene un rol y hay toda una connivencia de la mayoría del sistema político. ¿Qué quiero decir? En un punto la Comisión de Recursos Naturales no funciona. En un punto puede haber ignorancia, pero en otro punto yo creo que no es posible un modelo extractivista. Y cuando digo extractivismo me refiero al pago de la deuda. O sea, yo tengo la edad que tengo, igual que varios de los que estamos acá, y volvemos a pagar una deuda que se contrajo de manera ilegal, ilegítima, que hay una causa judicial que no avanza, pero digo, había herramientas... Eso a Cristina porque tocó la campanita para aprobar el blanqueo de la deuda de Macri. Siempre lo digo, esto lo digo... yo no hablo con determinadas personas, digamos, no es que tengo un vínculo que estoy hablando en el teléfono. Estas cosas que yo digo, estas cosas que yo digo, las digo siempre y las he dicho hace 10 años, hace 15 años, las sostengo, tengo con qué sostenerlas. Entonces, el modelo extractivista tiene que ver con que volvemos a pagar deuda. La deuda la estamos pagando con el sacrificio que estamos haciendo, con el nivel de inflación, con los salarios que no alcanzan. Estás hablando como el Partido Obrero. Mirá, yo no sé si estoy hablando como otro alguien. Yo estoy de acuerdo. Yo lo que sí sé es que esta discusión hay que darla dentro del amplio marco del campo nacional y popular. Yo no me fui a ningún lugar extraño, sigo pensando donde estoy pensando. Quisiera poder dar esta discusión. ¿Dónde está el campo nacional y popular? Bueno, se mudó al Fondo Monetario. A ver, sin duda los partidos políticos no tienen más los espacios de debate democrático que permitían estas discusiones. Cuando yo era una joven radical en la década del 80, yo perdía muchas discusiones, discutía por el aborto, discutía por no sé qué, perdía discusiones, pero vos te ibas a tu casa diciendo, bueno, perdí una discusión, pero tuve un ámbito donde votamos y perdí la discusión.
Yo quisiera poder estar en una fuerza política y en un espacio, en una alianza política donde estas discusiones se puedan dar. Y no me parece que sea solo una posición de la izquierda. Yo creo que dentro del peronismo, dentro de los sectores populares, dentro del propio radicalismo, hay muchísima gente que piensa como yo y que hoy no se siente expresada por quienes terminan tomando en definitiva las decisiones en el Parlamento o en un ministerio. Entonces, me parece que es un problema de modelo, y lo que más me preocupa es cuando veo a dirigentes jóvenes que no tienen esta visión de cambio, porque los jóvenes y las jóvenes de la calle, los que a veces no están haciendo política, tienen una visión a veces más avanzada, que son los que se movilizan o las que se movilizan si hay una marcha por el cambio climático, la ciudadanía en su conjunto. O sea, yo vuelvo a poner el ejemplo de lo que pasó en Chubut. O sea, en Chubut la sociedad en su conjunto se oponía a una ley extractivista. Y la legislatura... En Mar del Plata también, la aprobó. Y lo mismo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, ¿cuántas veces hemos movilizado? Y la mayoría del pueblo hoy en la ciudad está en contra del código urbanístico, el código de edificación. Bueno, tenés el tema del Riachuelo y Acumar que no hace nada, por ejemplo. Pero te lo estoy diciendo. Mi organización no gubernamental, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, es uno del cuerpo colegiado en la causa Mendoza. Y volvemos con energías renovadas cada vez que cambia un gobierno. Te estoy hablando desde el 2006, que somos parte de la causa, junto con FAR, junto con el CELS, junto con Greenpeace. Volvemos con energías renovadas a hablar con el nuevo responsable de Acumar, y la situación es que nadie se atreve a dejar de contaminar, a modificar la resolución que permite que las empresas industriales de la cuenca hagan un volcado que en otras partes del mundo estaría prohibido. Es como el cuento de la buena pipa, porque si vos no dejás de contaminar, no hay limpieza de riachuelo que alcance. Y eso lo hablamos con, digamos, Sabatella cuando asumió, lo habíamos hablado con la que ahora es senadora del macrismo. Bueno, generar hartazgo, sobre todo a la gente que vive en esas situaciones. Yo vivo en La Boca, por eso te digo. Todas las asociaciones de La Boca justamente le plantean lo que te estoy diciendo esto es una historia remanida, pero hay que modificar la resolución 46, que es la que permite. Ahora, vos me decís, los técnicos que están ahí están comprados, hay inactividad política, no lo sé. Lo que único que yo te digo es... Corte, inclusive. La Corte, para mí, ya en la etapa que fue más activa, es la etapa presidida por Lorenzetti. Lorenzetti tomó la posta como una causa ambiental importante, que lo llevó a él a protagonizar incluso en distintas partes del mundo. Las críticas al juez Armela, inclusive. Las críticas al juez Armela y toda la historia. Pero ahora la Corte está adormecida con este tema, porque delegó en jueces, digamos, locales, y todo está como en un piloto automático. No hay. Nosotros seguimos en la causa haciendo presentaciones. La Asociación de Vecinos de La Boca es sumamente activa dentro del cuerpo colegiado en las presentaciones, y bueno, logramos sentencias declarativas, pero no se efectivizan las cuestiones. Pero por eso te digo, vos recién decías, el gobierno nos cumplió con el tema de algunos aspectos de lo que era la campaña presidencial. Sí. Cuando vos decís, menos mal que tuvimos un gobierno popular en la pandemia, uno dice, bueno, eso tiene que ver también con la fiesta en Olivos, con las actitudes del presidente, con el hecho de haber comprado un indulto judicial con 3 millones de pesos cuando la gente a la que le sacaron el auto sigue con las causas judiciales abiertas. Cuando decís... El gobierno, sabés que hubo un vacunatorio VIP, lo dijo el presidente del CELS. Me llamaron para que vaya y estalló un conflicto que no lo denunció Macri, lo denunció Berbisky. A ver, esas cosas ¿cómo te pesan, a pesar de los aciertos que vos marcás? A ver, lo que yo tengo que analizar es el trazo grueso, y el trazo grueso en materia de educación, en materia de salud, en materia de ciencia, en materia de promoción industrial, en materia de género, da altamente positivo comparado con lo que fueron otras gestiones y comparado con lo que la situación que vivimos. Entonces, esos son cuestiones
desafortunadas del funcionamiento del sistema, o sea que hay acomodados en una cola. Si lo hacía Macri, ¿opinaba lo mismo o no? Sé honesto. No, si sí. Macri hacía una fiesta en plena pandemia, vos ibas a decir, no, está bien. No, pero es que yo no me parece que sea bueno lo que hizo el presidente, me parece vergonzoso un vacunatorio VIP, todo eso me parece vergonzoso. Pero digo, lo que estoy evaluando es las prestaciones sociales que recibieron millones de personas a lo largo del país. Yo vi y veo y tengo los datos comparados de toda Latinoamérica, lo que pasó en pandemia en materia de salud. Nosotros hacemos un seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentable y Argentina estuvo a la cabeza de las políticas de buena cobertura en materia de salud. Yo no sé si estábamos acá todos nosotros. Yo creo que hubo medidas duras, fuertes, pero que fueron muy acertadas. Hay que agradecerle a Alberto entonces. Yo eso lo agradezco profundamente. Salud, educación, te digo, salud, educación, ciencia, desarrollo industrial son políticas muy buenas de este gobierno. Lo de género, por supuesto, no lo repito muchas veces. ¿Lo de género? ¿Qué se hizo de género? Me refiero a la aprobación de la ley del aborto legal, seguro y gratuito, me refiero a las prestaciones que hay en este momento. Por ejemplo, después de 35 años de demandar el movimiento de mujeres que haya un sistema integrado de estadísticas en materia de violencia de género, es la primera vez que se logró hacer ese sistema consolidado federal. O sea, hay cosas concretas que yo te podría... La violencia de género aumentó. La violencia de género no sabemos en realidad si aumentó, porque esto pasa como cuando medíamos discriminación. Cuando vos tenés un sistema muy bueno de registro, se registran más casos que cuando no tenés un buen sistema de registro. Pero aumentaron entonces los femicidios. No aumentaron, estamos más o menos en la misma situación. Lo que digo es gravísimo los femicidios, es gravísimo. Es gravísima la trata, es gravísimo. Pero lo que creemos, lo que nosotras creemos, es que en realidad es que también mejoró el sistema de registro que permite los indicadores sobre estos temas. Por ejemplo, bajó la mortalidad materna, bajó la mortalidad infantil. Me parece que hay indicadores que son altamente positivos. Y de hecho, yo estuve en la reunión de Naciones Unidas de la semana pasada y la anterior de la Comisión de la Condición Jurídica de la Mujer, que monitorea estos temas. ¿Cuánta plata gastaron para irse a Nueva York? ¿Cuánto gasté yo? ¿Cuántas fueron? Pero eso son distintas fuentes, digamos. Funcionarias, ¿cuántos funcionarios fueron? A ver, el equipo, me pareció una desafortunada toda esa movida de prensa, no sé si es una interna, no sé qué es, pero en principio, el listado que figuraba, la mayoría de las personas formamos parte de la delegación, pero la mayoría estaba online, primer punto. O sea que vos sos parte de la delegación para entrar online. No fue el número que se dio en ese momento. No. A ver, fue uno de los años que menos personas fuimos a esta reunión que se hace todos los años en Nueva York. Yo voy hace 20 años, no sé, hace cuántos años. A ver, algún año no habré ido. Es más, cuando he sido funcionaria he ido menos a estas reuniones que cuando soy sociedad civil, porque cuando sos sociedad civil vos no tenés que pedir permiso a nadie para viajar. Cuando vos estás en un cargo público tenés que pedir autorización a tu superior jerárquico, etcétera. A ver, estaba el equipo que vive en Nueva York, la ministra Skef, que es la principal. Federico, gracias por venir, hermano. En vivo. La embajadora Skef, que fue la principal referente de no solo de la Argentina, sino que además en esta oportunidad Argentina casi todo el tiempo presidió la reunión de la comisión y llevó adelante un trabajo muy importante en empujar las posiciones de Latinoamérica en relación a los otros bloques, con dificultades y resistencias por parte de China, por parte de Cuba, por parte de los islámicos, por parte del Vaticano, en temas que para nosotros son muy importantes. El equipo de Nueva York que trabajó son 3 personas que viven allá. De Argentina viajó una secretaria del Ministerio de las Mujeres, viajaron 3 personas de Cancillería, y eso fue y una persona del PAMI, porque había un trabajo específico. 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ponerle que hayan sido 6 personas de la delegación. ¿Vos te bancaste tu viaje oficial, vos? Por supuesto, y la mayoría que vamos de sociedad civil lo paga o su propia ONG o cada una de nosotras por sus propios recursos, o muchas veces hay personas que somos invitadas por Naciones Unidas y paga Naciones Unidas o paga ONU Mujeres o paga algún organismo internacional o paga alguna organización internacional que nos apoya en algún proyecto. Entonces, esa difusión de prensa la verdad que fue bastante desafortunada, pero lo que te estaba diciendo es que... Fuego amigo. No sé, no sé, los periodistas que lo levantaron, me parece que fue desafortunado. La lista salió de adentro. Sí, Cerruti. por eso. No sé, por eso las internas me exceden. Digamos, Lo único que yo te puedo decir es que el papel de Argentina en los temas de género a nivel internacional es reconocido y en este momento es muy importante el rol que jugamos. El rol que jugamos a nivel internacional es un fuerte liderazgo de América Latina en estos temas, compartido ahora muy sororamente con México, con Brasil y con Chile. Los ministerios de estos países están muy activos en este tema y hay como un espacio de solidaridad muy grande. O sea, es como estar interactuando como con militantes del tema de toda la vida. O sea, es muy agradable además la situación de ser sociedad civil, no hay una barrera entre la sociedad civil y quienes son las funcionarias, aunque no hay confusión de roles, pero es muy abierto y accesible la posibilidad de diálogo incluso con las ministras de estos otros países. Hay mucho más preocupación, hay mucho más temor. No sé, yo no veo confianza en el trabajo compartido. No, está bien, pero digo, esa convivencia, esa nueva convivencia, es decir, que todos vamos hacia un mismo lugar, viéndolo de afuera, me da el aspecto de que algo está pasando y si no recurrimos todos a unirnos, bueno, eso es yo creo que va por ese camino, ¿no? Eso yo creo que se ven, yo lo veo mucho en los temas que yo trabajo de derechos humanos, que estamos esta semana también con este Foro Mundial de Derechos Humanos, y se ve muy fuerte en los temas de género, pero me parece que es una actitud de los gobiernos de estos países de América Latina, el trabajo conjunto, porque también en estos espacios, aunque estés hablando de temas de género, aparece el tema de la deuda, aparecen temas donde hay tensiones, ahora, el tema ambiental. Vos que estás mucho con el tema de los derechos humanos, ¿no? Sí. Digo, ¿por qué no se trata mucho el tema de los derechos de los niños? No, yo creo que ha habido avances importantes con los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Creo que la primera dificultad, la más grande dificultad hoy de niños, niñas y adolescentes es la cantidad de niños, niñas bajo la línea de pobreza. O sea, a ver. Pero mueren muchos chicos por violencia, porque hablamos solamente de las mujeres que mueren y no hablamos de los chicos. Hablamos también de los chicos que mueren y hablamos de violencia de niños, niñas y adolescentes. Y eso es un tema que ha surgido con mucha fuerza, se visibiliza mucho desde que hay una defensora de niños, niñas y adolescentes a nivel nacional, pero bueno, es un tema que requiere un trabajo social muy importante porque la gente naturaliza y toma como una cosa de la vida privada que pueda haber violencia sobre los niños y es como no se mete, bueno, es el papá, la mamá. Se habló de este caso a partir del caso de las dos mamás, estas, si pueden llamarse así. De hecho, iba a salir la ley Lucio que dice, bueno, en realidad el abuelo dijo que estaba para salir por decreto, pero todavía no se sabe nada. Sí, pero igual, te digo con sinceridad, no es un problema de falta de leyes, no es un problema de falta de leyes. Con las leyes actuales se podría condenar digamos, los delitos que se cometan contra los niños. El tema central es un problema de cambio de la sociedad en relación a los niños, niñas y adolescentes y que haya más resortes para escucharlos. Son muy pocas las provincias que tienen lo que se llama abogados del niño. Me parece que además la escuela tiene que ser un ámbito de detección temprana. O sea, yo decía, ¿cómo se deben sentir las maestras jardineras de este niño, cómo se deben sentir los médicos que lo atendieron y la jueza que intervino en la causa. Hasta ahora no se hizo nada, sigue por eso, trabajando. Lo que yo digo es,
no es un problema legislativo, es un problema de cómo el resto... ¿Sabes qué? A Lucio no lo vieron, ¿entendés? Vos, las cosas pasan y a los chicos hay que escucharlos, registrarlos y creerles. Y eso me parece que es un cambio de conducta que tiene que ser fundamental en el ámbito de la familia, o sea, a ver, ahí muchas cosas fallaron para que todo terminara como terminó, y lo grave es que Lucio no es un caso aislado. Apareció el caso de Lucio en los medios, pero son muchísimos chicos, como vos bien... La peor violencia para los chicos es el hambre. Sí, por eso yo creo que por supuesto la violencia en términos de violencia física, en términos de violencia sexual, pero lo que yo te dije es que me parece que es un tema muy grave la cantidad de niños bajo la línea de pobreza. Pero también hay un planteo que se hace siempre, es bueno, hay que dárselo a la madre, como si fuera una regla. No, en este caso, en realidad la madre amenazó con ponerle una denuncia al tío, que era el que tenía la custodia, el que tenía la tenencia de Lucio, si no le daba a Lucio. Y también se dijo en su momento que en realidad la tenencia la quería para obtener el plan, porque en ese momento no tenía trabajo. Entonces, también hay algo que tendríamos que rever, si realmente esto de que hay que dárselo a la mamá, en muchos casos, a lo mejor no hay que dárselo a la mamá, no, a un tío, a un hermano, al padre. Justamente, cuando una tiene perspectiva de género, no quiere decir que siempre sea la madre la que tiene la razón. Bueno, esta jueza no lo vio. Bueno, por eso. Primero, cuando hay un caso donde está involucrado un niño, niña o adolescente, lo primero que hay que mirar es el interés del niño, niña o adolescente. Los adultos están muy bien, hay que escucharlos, pero pasan a un segundo lugar. Al primero que hay que escuchar es al niño, niña y adolescente, y sin duda, si se hubieran hecho determinadas intervenciones, se hubiera podido detectar la situación de Lucio. Si se le hubiera hecho, aunque sea mínimamente, un control de dónde estaban viviendo. Bueno, ni siquiera fue alguien a ver dónde estaba la madre y la pareja de la madre viviendo. Así es, así es. Y lo que quiero decir es que digamos, si bien la mayoría de los casos de violencia donde hay un violento son los varones, y hay violencia contra el niño y violencia contra la madre, y esa es la mayoría de los casos, 98.89%, hay que saber mirar y no hay que tomar eso como... Cada caso es un caso y cada caso hay que mirarlo con la lupa que el caso merece. Por eso nosotras en ese caso también nos pronunciamos repudiando todo lo que había sucedido y llamando la atención de cuántas cosas pasan como esta, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando mucho con un proyecto que se llama Maravilla de Mujeres contra la Violencia. Estamos trabajando en profundizar el acceso a la justicia de los sectores más vulnerabilizados, de mujeres migrantes, mujeres con discapacidad, mujeres trans y no binarias, y ahora queremos también, eso se va encaminando, ya llevamos un año trabajando con eso y tenemos 2 años más de proyecto por delante en todo el país, pero nos parece muy importante ampliar eso a, por ejemplo, las mujeres adultas mayores. En este nuevo informe que saca el Ministerio de las Mujeres, que lo puedes ver online, hay datos que nos llaman incluso la atención a nosotros porque no los teníamos registrados, pero el porcentaje de mujeres adultas mayores víctimas de violencia y víctimas de violencia sexual es altísimo. Es altísimo. Y es como un tema del que no se habla, ¿no? Uno siempre piensa que la violencia se ejerce sobre mujeres que están embarazadas o mujeres en una franja etaria reproductiva, que tienen pareja, o sea, pero es muy llamativo eso de las mujeres adultas mayores. Lo estoy señalando porque, por un lado, los niños, niñas, adolescentes en un extremo y por el otro lado, las personas adultas mayores en otro extremo, a veces en soledad o a veces en condiciones de opresión y de sometimiento también. La delincuencia golpea mucho ese sector. Sí. Pero muchísimo. Pero lo que te digo es que a mí me llamó la atención la cifra de violencia sexual contra mujeres mayores o mujeres con discapacidad. Es realmente... ¿Del núcleo familiar o externo? Del núcleo familiar. La violencia en esos casos es siempre del núcleo familiar. Mamá. Hijos,
padres, es así. Ministerio de las Mujeres. Sí. A ver, yo creo que todos los ministerios con la pandemia y todo esto bajaron su potencialidad. Lo que hay que ver es que la mayoría de las políticas públicas que deberían ser eficaces para llegar a las mujeres en la cotidianeidad son políticas públicas que se tienen que ejecutar en el nivel local. Porque vos desde un ministerio nacional no podés estar en el territorio atendiendo el reclamo local de las mujeres. Entonces, yo creo que el rol del ministerio es fijar líneas rectoras, distribuir recursos, pero ayudar y acompañar subsidiariamente lo que pueden hacer las provincias y los municipios. Para mí el trabajo en violencia de género, en derechos sexuales y reproductivos, en cuidados, que haya guarderías o espacios de cuidado para niños, niñas, ese es un trabajo que se hace en el municipio a nivel de base. Entonces, bueno, ahí difiere mucho y es muy heterogéneo lo que pasa a nivel federal. Las provincias son muy desiguales en las políticas públicas, pero se avanza un montón. Yo estuve en Córdoba, el gobierno de Schiaretti organizó una reunión muy importante, la ministra de la Mujer de Córdoba, junto con la ministra de la Mujer de Santa Fe y la ministra de la Mujer de Entre Ríos, lideraron un evento muy importante, regional, que uno normalmente, viste, las cosas se hacen en Buenos Aires o vas para alguna cosa específica a las provincias, pero ellas hicieron un encuentro nacional como muy federal.